Bueno, es lo que tiene, ¿no? Cuando los rivales también te conocen, y sabiendo que se estaba guardando y que Fernando siempre guarda algo para el tramo final, que es cuando lo hemos visto que estaba incluso al acecho de poder hacerse con la vuelta rápida. Sí, sí, pero como se despistara un poquito más Leclerc, le roba la cartera, ¿eh? Si tienes detrás a otro, vale, pero si tienes a Verstappen o tienes a Fernando, a un Hamilton, cuidado, ¿eh? Ha entrado con DRS el tío. Sí, yo creo que le ha sorprendido un poco a Leclerc porque ha tenido a Fernando controlado muchas vueltas, pero es en esas últimas vueltas se le ha tirado encima y esa última vuelta Leclerc, yo he dudado incluso, estará cargando batería, ¿qué está haciendo? Claro, cruzas la línea de meta y ves por el retrovisor pues la mancha verde que cada vez está más cerca y encima abriendo DRS. Cuidado, ¿no? Cuidado, yo creo que, fijaos ahí en las imágenes, ¿no? La última vuelta, como Leclerc ya va saludando un poco al público y Fernando diciendo, anda que como se me despiste este, aún engancho podio, ¿no? Y de hecho, yo creo que Leclerc en el último momento ha apretado fuerte porque dice, caray, ¿Qué hace este aquí, no? ¿Qué hace este tío aquí, no? Pero claro, es que Fernando se ha cascado las últimas dos vueltas 44-2. Que la vuelta rápida, bueno, hasta ese momento era suya. Intentos de vuelta rápida, cuando ya se han visto liberados, ¿no? Bueno, que ha sido en realidad ese punto más o menos a la vuelta 45, ha sido cuando todos los ingenieros han empezado a decir, oye, chicos, 10 vueltas, apretad, no pasa nada, no va a haber 7, problemas. 8, 10 vueltas del final, han empezado los mensajes y hemos visto ese cambio de ritmo de todos los pilotos. Yo creo que realmente Leclerc lo tenía controlado, no ha habido ningún momento, y la última vuelta quizás ha visto que se acercaba más, pero se ha acercado a 0,8 después de toda la recta, quiero decir, después estaba 1 y pico. Era complicado hoy que Fernando le pudiera ganar a Leclerc, iba más rápido hoy. La semana que viene no lo sé, esto va cambiando, pero lo tenía controlado Ferrari.